pero creo que no les he dicho que les vamos a pedir que en el nombre de usuario del Zoom pongan su nombre y apellido para que los podamos identificar, porque les he dicho que la semana que viene, ya comparando los que están en condiciones de hacer la materia con la autoinscripción que hicieron en la plataforma, se corresponda. Entonces les vamos a decir quiénes no están, para que puedan reclamar en ese caso, y para que les demos acceso al Zoom. De todas maneras, los que quieran venir como oyentes, les he dicho, nos escriben a cualquiera de los 3 profesores para que los podamos admitir en ese caso, ¿sí? Porque veo que hay algunos que tienen solamente puesto el nombre y no el apellido en sus usuarios. Bueno, ayer les he subido, porque me pidieron que les suba antes las diapositivas, ayer se las he subido, pero bueno, lo que les voy a mostrar hoy tiene una diapositiva extra, así que después voy a cambiar lo que les explico ayer. Básicamente lo mismo, tiene un pequeño agregado. Y bueno, si quieren decir algo, activen el micrófono, pero si no, por favor, lo apagan. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Así que les voy a compartir pantalla. ¿Lo ven ahí? Si alguien me confirma, por favor. Sí, profe. Perfecto. Bueno, después, lo mismo que hemos hecho con la clase del tema de propiedades de las superficies, les voy a subir un resumen de las principales ecuaciones que empleamos, cosa que viendo eso, ustedes tengan en claro, si han entendido los conceptos relacionados con esas expresiones, y si tienen en claro qué son los términos que están allí. Es la mejor forma de verlo. Entonces, repasemos qué hemos visto ayer. Ayer hemos visto la definición de resistencia de materiales, que es básicamente lo que se estudia en esta materia, estabilidad 2. Es más, le diría que es una de las pocas universidades que todavía la sigue llamando estabilidad 2 a esta asignatura. En general se llama resistencia de materiales en todos lados, y en todos los planes de estudio. Hemos visto cuáles son los conceptos fundamentales que vamos a desarrollar en esta unidad, y que los vamos a ver a lo largo de toda la materia y de todas las materias estructurales que tengan después. Entonces, ¿qué hemos definido ayer? Ayer hemos definido el campo, lo que se entiende por el vector tensión completa, que es la forma no objetiva de definir la tensión, cómo se definen componentes, y cómo a partir de 3 vectores tensiones completas se puede definir el tensor de tensiones. ¿Alguien me hablaba? Bueno, entonces ahora vamos a pasar a definir lo que es deformación. ¿Qué se entiende por deformación? ¿Y cuál es la diferencia que hay entre deformación y desplazamiento? Vamos a comenzar explicando conceptualmente lo que es la deformación. Muchas veces el término deformación y desplazamiento lo usamos, digamos, por costumbre para definir lo mismo, pero conceptualmente son diferentes. Y eso ustedes lo tienen que tener en claro, porque les va a ayudar a resolver los problemas. Entonces, ¿hay alguien que tiene activado el micrófono que no sé si quiere hablar o es porque no lo desactivó? Bueno, supongamos, primero vamos a decir lo que tienen primero escrito acá en la diapositiva, que la deformación es una magnitud adimensional. O sea, y después vamos a ver que en general la podemos expresar en porcentaje, pero es una magnitud que no tiene dimensiones, a diferencia del desplazamiento, que el desplazamiento tiene unidades de longitud. Lo que mide es el desplazamiento relativo respecto a una dimensión de la pieza, que nosotros vamos a trabajar con la dimensión original. Esa forma de definir la deformación respecto a la dimensión original se llama forma ingenieril. Miremos, por ejemplo, estas 2 barras que tienen acá, la barra A y la barra B. Las 2 barras sufren el mismo desplazamiento. Sufren el mismo desplazamiento
que es el desplazamiento que aquí lo medimos con la letra U. La barra esta tiene 1 metro y sufre un desplazamiento de 1 centímetro. La barra B tiene 1 centímetro de longitud y sufre también un desplazamiento de 1 centímetro. Entonces, fíjense que siendo las dos barras de distinta longitud sufriendo el mismo desplazamiento, una que otra, es porque evidentemente lo que le ocurre a una barra es muy distinto de lo que le ocurre a la otra barra. ¿Y cómo lo medimos para entender esa diferencia? A través de una deformación, a través de deformación que es un desplazamiento relativo, es lo que dice acá, de lo que se desplaza respecto a la longitud que tenía. ¿Ustedes qué podrían decir de esta barra, de la barra A y de la barra B para compararlas? Si sufren las dos el mismo desplazamiento pero tienen diferente longitud. Que hay una barra que tiene una propiedad diferente de la otra. Como estamos hablando de estructuras, esa propiedad diferente, ¿qué sería lo diferente? Hay una que tiene una rigidez mayor que la otra, porque me cuesta más deformarla, o porque a distintas longitudes se deforman lo mismo, que es equivalente. Entonces, esta medida del desplazamiento, el desplazamiento no es una medida objetiva, porque no me dice nada en relación a la longitud de la pieza. En cambio, la deformación es una medida objetiva, porque es la deformación, es el desplazamiento en función de la longitud original. Entonces, la barra de arriba, ¿cuánto se deformaría? La barra de arriba se deforma 1 centésimo de la longitud original. En cambio, esta se deforma lo mismo que la longitud original de la pieza. Entonces, la deformación es una cantidad que nos permite establecer una medida objetiva de la deformación de una pieza. Para medir la deformación existen muchas maneras, y esas dependen si trabajamos en pequeñas o en grandes deformaciones. Como nosotros vamos a trabajar en pequeñas deformaciones, vamos a establecer las medidas de deformación que vamos a ver en las próximas diapositivas. Para terminar de entender la diferencia entre desplazamiento y deformación, tenemos que distinguir también lo que se llama deformación o traslación, desplazamiento de un sólido rígido, y a partir de allí cómo medimos la deformación. Ustedes deben haber visto en física lo que es la traslación y la rotación de un sólido rígido. Voy a mostrarles brevemente un ejemplo muy simple. Miren, supónganse que yo tome esta lapicera. Yo esta lapicera la tengo acá y tengo un sistema de ejes cartesianos acá para medir o para analizar el movimiento de esta lapicera. Entonces yo esta lapicera la tengo acá y pongo un sistema de ejes que es lo que les marco con mis dedos. Un sistema de ejes cartesiano, X, Y. Entonces, este punto va a tener unas ciertas coordenadas, X, Y. Y este punto otras coordenadas, X, Y. Si ahora yo desplazo esta lapicera a una nueva posición, este punto va a tener nuevas coordenadas, porque se ha desplazado respecto de donde estaba originalmente. Y este punto también va a tener nuevas coordenadas, ¿sí? Pero esta lapicera se ha desplazado de acá para acá, pero no se ha deformado nada. A pesar de que tiene desplazamientos, es decir, que U, que es la letra que vamos a usar para los desplazamientos, hay un valor de U. Este punto que estaba acá se desplazó hasta acá. Y este punto de la punta de la lapicera que estaba acá se desplazó hasta acá. Sin embargo, a pesar de que hay desplazamiento, no hay deformación. Y como no hay deformación, no hay tensión. Después lo vamos a ver, porque lo que relaciona la tensión con la deformación, que ayer algo lo veíamos, era la ley de Hooke, ¿se acuerdan? Sigma igual a epsilon por E. Si no hay epsilon, o sea, no hay deformación, que ya la vamos a ver también cómo se llama, no va a haber tensión, ¿entienden? O sea, esa es una diferencia clave. Yo tengo desplazamiento, pero puedo no tener deformación. Y eso es lo que les estoy mostrando en esta diapositiva. Entonces, volviendo a la diapositiva,
Fíjense, tomamos un cuerpo bidimensional para hacerlo más fácil. Entonces, este cuerpo que está acá sufre, todos los puntos sufren, fíjense que mantiene la forma, esto acá tiene esta forma y acá sigue teniendo esta forma. Se traslada este punto desde una posición X inicial y inicial a una posición X final y final. Si llamamos U al desplazamiento a lo largo del eje X y V al desplazamiento a lo largo del eje Y, el punto va a tener una posición final, X final y final. Y lo mismo para un punto cualquiera. Un punto cualquiera va a tener un desplazamiento U y un desplazamiento V. Pero fíjense que todos los puntos que yo tome de este cuerpo, todos, van a tener el mismo desplazamiento U y el mismo desplazamiento V. ¿Sí? Entonces, si todos los desplazamientos de este punto son U, V y V, no hay diferencia entre lo que se desplaza este punto y lo que se desplaza este punto. Luego, la distancia entre estos dos puntos, por ejemplo, acá es la misma que la distancia entre estos dos puntos acá. Si esta distancia entre estos dos puntos y esta distancia no ha cambiado, ¿qué significa? Que no hubo deformación. Esto es conceptual, después lo vamos a ver en ecuaciones. Entonces ahí decimos que ha habido una traslación de sólido rígido, o sea, trasladado sin deformarse. Lo mismo pasa si el movimiento es completo, es decir, tiene una traslación más una rotación. En este caso, el sólido originalmente estaba en la posición que ven acá, la primera, y luego de la rotación, rota, sin trasladarse en este caso, a una nueva posición, pero mantiene su forma y sus dimensiones. Quiere decir que este punto se mueve U y V. Si yo tomo otro punto cualquiera por acá, también se va a mover U y V, pero el U de este punto de acá va a ser el mismo que este y el V también. De tal manera que este ángulo de rotación se mantiene para los diferentes puntos. Entonces el movimiento que ha tenido es un giro de sólido rígido o una rotación de sólido rígido. En estos casos, de traslación de sólido rígido o giro de sólido rígido, lo que no hay es lo que tienen aquí abajo. No hay deformación. O sea, no hay cambio en el tamaño ni en la forma del cuerpo. Entonces no hay deformación, pero sí hubo desplazamiento. Entonces, ¿qué concluimos? Lo que yo ya les venía anunciando. Que los movimientos de sólido rígido solo desplazan el cuerpo hasta una nueva posición. Cualquier movimiento del sólido rígido puede analizarse como una combinación de traslación y un giro del sólido rígido. Y en los movimientos de sólido rígido, ya sea traslación y giro, o giro, no hay deformación. ¿Por qué no hay deformación? Por lo que les dije antes, que les he mostrado en el gráfico. Porque no hay variación de la distancia entre dos puntos cualquiera. Y eso es lo que llamamos desplazamiento. Ahora, antes de pasar a definirlo concretamente, lo veamos acá. Ahora, supongamos que yo tengo un cuerpo, que lo vemos en planta, porque ver los sólidos es más complicado, por eso lo vemos en planta, pero es un cuerpo. Y le dibujamos una cuadrícula al elemento, como la que está dibujada acá. Entonces, si le aplicamos un desplazamiento, por ejemplo, en la dirección del eje X, un desplazamiento U en la dirección del eje X, el cuerpo se transforma o se convierte luego del desplazamiento en esto que está aquí. Pero ese desplazamiento que le hemos aplicado sí va a generar una deformación longitudinal. ¿Por qué? Porque fíjense que hay un cambio en las longitudes de la grilla esta. Esta grilla que era cuadrada, ahora se transforma en una grilla rectangular. ¿Sí? Entonces, el desplazamiento ese origina un cambio en la longitud del elemento. Y entonces ese cambio en la longitud es una deformación longitudinal. ¿Está claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ahí tenemos la primera de las deformaciones, que es la deformación longitudinal.
Pero ¿qué pasa si además de que se deforma longitudinalmente, porque esto cambia su longitud, por eso se llama longitudinal porque es a lo largo de la longitud, tenemos un cambio en la forma del elemento? Es decir, ¿qué va a significar básicamente? Lo vemos en la próxima diapositiva, pero ¿qué va a significar? Que este ángulo que originalmente era recto, luego del desplazamiento, el ángulo deja de ser recto. Entonces, quiere decir que si deja de ser recto, además de un cambio en la longitud, que era la deformación longitudinal, tenemos un cambio en la forma. Entonces el ángulo que se deja de ser recto, ahora cambió de forma, cambió este ángulo recto acá, y eso se llama deformación por cortante o distorsión. ¿Sí? Entonces, dentro de la deformación, digamos, básicamente tenemos dos tipos de deformación. Una deformación longitudinal y una deformación por corte o distorsión, o también se la puede llamar deformación tangencial. Deformación longitudinal, que incluso la deformación longitudinal a veces también se la llama deformación normal. Deformación longitudinal es como más la vamos a encontrar. Y además la deformación por corte. Entonces, la deformación longitudinal que origina un cambio en la longitud del elemento. Y la deformación por corte, un cambio, o distorsión, que es lo mismo, un cambio en el ángulo. Bueno, y acá lo tienen escrito. La deformación por corte produce un cambio en la forma debido a la variación del ángulo que forma originalmente las aristas. Entonces, y antes que sigamos, ¿qué vamos a necesitar para definir, digamos, matemáticamente? Porque la matemática se desprende de un concepto físico, pero ¿qué vamos a necesitar para definir matemáticamente una deformación? Necesitamos una longitud de algo. A ver, y ahora voy a dejar de compartir para que me miren. ¿Por qué necesitamos una longitud de algo? Porque si yo les digo, este punto que estaba aquí en un sistema cartesiano pasa a estar acá en el sistema cartesiano. Este punto, que lo identifico como P sub 1, por ejemplo, que tiene sus coordenadas. Ahora, después de que se produce el movimiento en el cuerpo, porque aplico cargas, por lo que sea, ese punto pasa a estar acá, a una nueva posición. P sub 1, pero que tiene otras coordenadas. ¿Ustedes me pueden decir si ese punto sufrió deformación? ¿Quién se anima a contestar? Si yo tengo este punto acá y les doy sus coordenadas y le digo ahora este punto que estaba acá, está acá. Y es un punto de un sólido si quieren, ¿no? Yo lo aíslo, les digo este punto y se movió acá. ¿Me pueden decir si ese punto sufrió deformación con esos datos? No. No. No me pueden decir. Podría ser que sí, podría ser que no. ¿Por qué no lo puedo decir? Porque yo para saber si ese punto, lo que sí sufrió es un desplazamiento, si estaba acá y está acá se desplazó, claramente. Yo para saber si sufrió una deformación necesito una longitud alrededor del punto, un entorno del punto, que después lo vamos a ver que será un diferencial de X. Pero en principio, si a mí me dan este punto y otro punto a una cierta distancia, yo tengo un punto y otro punto a una cierta distancia, por ejemplo, esto. Yo con esto tengo dos puntos a una cierta distancia. Delta de X, la llamemos delta de algo. Delta de distancia. Entonces este punto, en su aplicación de cargas, en su desplazamiento, en su movimiento, ahora resulta que... Espérenme un segundito. Voy a hacer un collage aquí. Vamos a dibujar exagerado para que se vea. Bueno, entonces, ese punto y su entorno que que tenía esta medida acá, se desplazó y ahora es así, como lo tienen acá arriba. Entonces, claramente, esto, que tiene una longitud original, ahora tiene otra longitud más arriba. ¿Sí? O sea que se ha deformado ese punto. ¿Está bien? Si ahora yo lo tengo así con un entorno y lo traigo acá, y mide lo mismo que antes, pues se desplazó, pero no se deformó. ¿Está claro? Pero si yo lo tenía acá y tenía esta, y ahora es así, largo, entonces no solo se desplazó, sino que se deformó también. Eso, que parece tan elemental, es un concepto que, bueno, que escrito matemáticamente es lo que vamos a seguir viendo ahora.
Bueno, esto no es más que, dicho en otras palabras, lo que yo les acabo de decir, para que se los pongo en las filminas para que les quede, para que después puedan repasar, ¿no? En un cuerpo deformable que sufre una deformación longitudinal se produce un cambio de volumen, porque si bien lo que hemos visto graficado es en el plano, eso ocurre en las tres direcciones cartesianas ortogonales y por lo tanto hay un cambio de volumen. Y si el cuerpo deformable sufre una deformación por corte, lo que se produce es un cambio en el ángulo entre las líneas y por lo tanto hay un cambio de forma. Y eso es fundamentalmente lo que diferencia a un cuerpo deformable de un cuerpo rígido. Y bueno, y no existe, eso lo hemos visto también en la clase de ayer, no hay ningún cuerpo que sea infinitamente rígido. Las fuerzas efectivamente deforman los cuerpos y les cambian su tamaño y su forma. Y vamos a suponer, así como hemos descompuesto el desplazamiento del sólido rígido en traslación y rotación, vamos a descomponer las deformaciones en la deformación que produce cambio de longitud y la que produce cambio de forma. Para estudiarlas, para entenderlas por separado, y ahora las vamos a juntar. Entonces, ¿a qué vamos a llamar deformación? Hemos dicho que la deformación es el cambio, la deformación longitudinal, perdón, es el cambio de longitud por unidad de longitud. Ese cambio, esa deformación longitudinal que no tiene unidades, la vamos a expresar con la letra griega épsilon. Siempre la van a encontrar así. Esa es la deformación longitudinal. Y vamos a expresar a la distorsión o deformación angular específica con la letra griega gamma y eventualmente con épsilon. Ya se los voy a explicar. Entonces, la deformación específica, como esta es una deformación por unidad de longitud, si la barra tenía originalmente una longitud L, luego del desplazamiento va a tener una longitud L final, que es esto que está aquí abajo. Esa L final, ¿a qué va a ser igual? A la longitud L que tenía, si ustedes distribuyen este L acá, es la longitud L que tenía originalmente, más épsilon por la longitud, o sea, más el cambio de longitud por unidad de longitud por L. Esto que está aquí, épsilon por L, es el cambio en la longitud. Y gamma, como son pequeñas deformaciones, se lo puede asociar con la tangente, y sería esta distancia que está acá, dividida a esta altura. Pero esto lo vamos a ver ahora en lo que sigue. Tomemos entonces la deformación, volvamos a la deformación longitudinal. Y vamos a definir primero, porque es la que más vamos a usar en los prácticos, la deformación longitudinal media. Entonces, esto está referido más bien a esta diapositiva. Entonces, tenemos una longitud inicial L de la pieza. La pieza se alarga una cantidad delta de L. Delta de L sería la suma de esto más esto. ¿Sí? Esto más esto nos da el alargamiento delta de L. De tal manera que la longitud final, ¿a qué va a ser igual? A la longitud que tenía la pieza originalmente más el cambio en la longitud delta de L. O sea, en otras palabras, el cambio en la longitud es la longitud final menos la longitud inicial. Entonces, ¿a qué vamos a llamar deformación longitudinal media o alargamiento unitario medio? O también se la suele llamar deformación específica. Específica porque es por unidad de longitud. Esa deformación media la vamos a calcular como el alargamiento sobre la longitud de la barra. Es decir, que estamos considerando, si nos volvemos a la diapositiva anterior, que la deformación media en todos los puntos de la barra es una constante, porque por eso se la llama deformación promedio. Es el promedio. Es el promedio porque es el cambio total de longitud dividido la longitud original de la barra. Y por eso no tiene unidades. Esa deformación media la podemos extender ahora, la vamos a llevar a lo que es la deformación en un punto de la estructura. ¿Por qué? Porque esto es la contraparte de la tensión. Así como la tensión, ¿se acuerdan que ayer cuando hemos definido el vector tensión? Era la fuerza por unidad de área. Entonces empezábamos dividiendo el delta de fuerza que actuaba en un entorno de un punto, dividido el delta de área. Y después, para que sea la tensión en el punto, ¿qué hacíamos? Tender a cero el delta de área.
Acá hacemos lo mismo. Esta es la deformación media, entonces en las diferentes secciones de la pieza. Ahora lo que quiero hacer es llegar a la deformación en un punto de la pieza. Entonces veamos qué tenemos que hacer tender a cero. Entonces, la deformación media vamos a tomar una longitud acá, que en vez de ser una longitud L, va a ser una longitud diferencial de X en esta pieza. Vamos a empezar con delta de X, después lo vamos a llevar a diferencial de X. Delta de X es la distancia que hay entre dos puntos ubicados en una barra. En un punto N, que está a una distancia X, y un punto M. Entonces, este punto N antes de la deformación se ubica en una coordenada X. Después de la deformación va a cambiar a una nueva coordenada. El punto M está en una coordenada X más delta de X, y después de la deformación va a cambiar a otra coordenada. Entonces, ¿cuál es la distancia que separa estos dos puntos antes de la deformación? Antes de la deformación estos dos puntos están separados delta de X. Luego que se aplica el desplazamiento, ¿qué va a pasar con esta sección? El punto N va a estar en esta posición, el punto M está en esta posición, pero tienen ahora una nueva longitud. Esa nueva longitud es delta de U. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos decía ¿a qué era igual la deformación media? Esa deformación media era delta de L sobre L, o sea, el cambio de longitud sobre longitud. ¿Cuál es el cambio de longitud acá? Es delta de U. Lo llamé delta de 1, si al eje X lo llamamos X1, esto es delta de 1. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Al desplazamiento, fíjense que tiene el punto M, menos el desplazamiento que tiene el punto N. Dividido la diferencia entre las coordenadas de los dos puntos. Delta de X del punto N y delta de X del punto M. Entonces, la deformación media en una barra va a ser el cambio en el desplazamiento sobre la distancia que separa los dos puntos. Si nosotros hacemos tender la distancia que separa los dos puntos a cero, nos va a dar la deformación en el punto en el que queremos calcular la deformación, o sea, en el entorno del punto. Sería la deformación en el punto N, es el límite, cuando la distancia entre las dos secciones analizadas tiende a cero, de delta de U sobre delta de X, o sea, la derivada de U respecto de X. Y eso nos da el alargamiento unitario o la deformación longitudinal en el punto N. Esta diapositiva que no se las he puesto ayer porque la agregué hoy para que me entiendan más lo que viene después, así que después les voy a subir es la única diapositiva que les agregué, se las voy a subir al Moodle, de nuevo al PDF, me voy a cambiar por este. Entonces, a ver si me entienden. ¿Y por qué quiero que lo entiendan? Porque después lo otro es más matemático todavía. Miren, lo de arriba es un cambio en el desplazamiento. ¿Por qué un cambio en el desplazamiento? Porque si N se desplaza lo mismo que M, si N se desplaza lo mismo que N, estas dos cosas son iguales, ¿qué quiere decir que ha habido? O sea, si estos dos desplazamientos me dan iguales, no quiere decir que no se hayan movido los puntos, sí se movieron, pero si me dan iguales los dos, ¿cuánto me da la deformación? Cero. ¿Qué quiere decir si se desplazan lo mismo los dos? ¿Qué es lo que hubo? Desplazamiento. Claro, movimiento de cuerpo rígido. ¿No? Porque si este punto se desplaza lo mismo que esto, se desplaza lo mismo que esto, porque esto puede haberse estirado si quieren, pero capaz que justo estos dos puntos quedaron igual que antes. O sea que entre estos dos no hubo desplazamiento relativo, o sea, no hubo deformación, ¿entienden? Entonces, por eso lo de arriba se mide con U, que es la diferencia de desplazamiento. La diferencia de desplazamiento es lo que me da la deformación, el estiramiento. Y lo de abajo es la distancia que separa originalmente a los dos puntos. Esto vendría a ser una constante, es la distancia de delta de X. ¿Está claro? Para que haya deformación tiene que haber una diferencia en el desplazamiento de los dos puntos. Si los dos puntos se desplazan lo mismo, no hubo deformación, que es lo que yo les decía con la lapicera hace un rato. No hubo la lapicera de un punto a otro, los dos puntos se desplazaron, pero se desplazaron lo mismo. Entonces la diferencia de desplazamiento es cero, por lo tanto no hay deformación. ¿Entienden? Sí, profe. Bueno, por lo menos uno entiende, no sé lo demás. Bueno,
Tiene que haber diferencia de desplazamiento entonces para que haya deformación. Y si lo queremos llevar a la deformación en un punto, hacemos tender a cero el delta de x, por eso nos queda la derivada del desplazamiento dividido la distancia original entre los dos puntos diferencial de x. Entonces, lo que quiero que les vaya quedando claros es la nomenclatura. Usamos la letra U para los desplazamientos. Usamos las letras U para el desplazamiento y las letras X para las coordenadas cartesianas, ¿no? Puede ser X y Z, o X1, X2, X3. Y los desplazamientos puede ser U, V, W, o bien U1 para el desplazamiento en X1, U2 para el desplazamiento en X2, y U3 para el desplazamiento en X3, ¿no? Esa es la diferencia entre U y X. U son desplazamientos, y las X sub I, digamos, son coordenadas cartesianas. Bueno, entonces retomemos nuestro diagrama de Tonti y veamos dónde estamos ahora. Ahora lo que estamos tratando de encontrar, ya hemos definido lo que son el campo de deformaciones, que hemos dicho que lo vamos a definir con la letra griega epsilon, y que pueden ser deformaciones longitudinales o distorsiones, y lo que queremos encontrar ahora es la relación que hay entre el campo de deformaciones y el campo de desplazamiento. Esas ecuaciones que vinculan los dos se llaman ecuaciones cinemáticas. Bueno, y acá está lo mismo que hace un rato, pero de una manera más matemática. Entonces ahora si tomamos en el plano y tomamos dos ejes de referencia, X1 y X2, el elemento que está acá dibujado en celeste era en la posición original del cuerpo, y lo vamos a descomponer a la deformación en dos, o al desplazamiento en este caso, para definir la deformación. En la deformación que produce cambio de longitud, o sea, asociado a las deformaciones longitudinales, y la deformación que produce cambio de forma, es decir, asociado a las distorsiones. Lo vamos a descomponer en dos porque si hago todo en el mismo dibujo, no entenderíamos nada. Entonces, los puntos se desplazan, fíjense, una cantidad U1, ¿por qué la llamamos U1? Porque es el desplazamiento en la dirección X1, y U2, que es el desplazamiento en la dirección X2. Entonces, todos los puntos del cuerpo sufren desplazamientos. Vamos a tomar para el análisis los puntos ubicados en los vértices, D, OD y OB. Este elemento tenía originalmente una longitud diferencial de X1, medía, y en la dirección X2 diferencial de X2. Entonces, si se fijan, en la dirección diferencial de X1, esto, ¿cuánto se desplaza? Se desplaza este punto que está acá, la U1, esta que está acá, o sea, hasta ahí, este pedacito corresponde a un desplazamiento de cuerpo rígido. Pero como además se deforma longitudinalmente, incrementa su longitud ¿cuánto más va a medir? Va a medir 1 más el cambio de longitud a lo largo de X1, que es derivada de 1 respecto de X1 por diferencial de X. Todo esto es diferencial de 1. ¿Sí? Y ahora es derivada parcial porque 1 puede ser función de X1 y X2. Y lo mismo pasa en la otra dirección. En la otra dirección va a tener U2 más la derivada de U2 respecto de X2 diferencial de X2. Entonces, ¿cómo va a ser la deformación específica? La deformación o alargamiento específico va a ser, después miramos aquí, porque les hemos puesto estos subíndices. Es el cambio de longitud por la longitud original. ¿Cuánto medía originalmente esta pieza? Medía diferencial de X1, que es lo que tienen en el denominador. ¿Y cuánto es el cambio de longitud? El cambio de longitud es, ¿se acuerdan que hemos visto hace un rato? Disculpen, vuelvo un ratito. Delta de L, longitud final menos longitud inicial. Entonces es la longitud final, o sea, U1 más la derivada de 1 respecto de X1, diferencial de X1, menos U1. Este es el cambio en la longitud. ¿Sí? O sea, el cambio en la longitud es este pedacito. Entonces, si dividimos las dos cosas, nos queda derivada de U1 respecto de X1, que es
lo que hemos hecho más fácil, lo mismo que acá. Derivada de 1 respecto de x1. ¿Sí? Solamente que es una derivada parcial, porque 1 puede ser función de x1, x2 y x3, que es de la posición que tenga el punto. Bien, entonces, veamos qué significan los subíndices 1, 1. Significa, es el cambio relativo de desplazamiento que sufre el eje 1 cuando se aplica un desplazamiento en la dirección 1. ¿Sí? Cambio relativo de desplazamiento que sufre el eje 1 cuando se aplica un desplazamiento en la dirección 1. Y esos son esos dos subíndices. Lo mismo podemos hacer para la dirección 2, o sea, para el cambio en esta longitud. Entonces va a ser, si hacemos lo mismo, sería U2 más la derivada de U2 respecto de x2, diferencial de x2, menos el desplazamiento original dividido la longitud original. Entonces nos queda la derivada de U2 respecto de x2. Y aquí lo mismo, es el desplazamiento, o sea, el cambio relativo en el desplazamiento que sufre a lo largo del eje 2 cuando se aplica un desplazamiento en esa dirección 2. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo definimos el cambio en el ángulo. El cambio en el ángulo lo vemos en la diapositiva siguiente, pero que les he repetido el dibujo, pero acá lo podemos ver. Sería, como se trata de pequeñas deformaciones, podemos asociar la tangente del ángulo con el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente directamente. Entonces, como lo tienen en esta diapositiva, sería el cambio en el ángulo, fíjense, acá yo se los he puesto simétrico, pero esto que está aquí puesto en línea de puntos, nosotros lo podemos bajar y poner este lado coincidiendo con este. De tal manera que el gamma lo ubicamos todo en el mismo lugar. Pero como está, podemos dividirlo, digamos, en dos partes, rotando respecto a este punto. Este cambio en el ángulo y este cambio en el ángulo. De tal manera que la deformación total es esta que está acá, es gamma sub 1, 2. Y la mitad de la deformación son las deformaciones que llamamos épsilon. ¿Cómo distinguimos el épsilon de la deformación longitudinal con el épsilon de la distorsión? El épsilon, que significa distorsión, tiene los dos índices diferentes, igual que las tensiones tangenciales. ¿Se acuerdan? Las tensiones tangenciales, si nosotros decíamos sigma 1, 2, sigma 2, 1, sigma 1, 3, era porque era tangencial, porque los índices son diferentes. Acá en las distorsiones también. Entonces la podemos designar con la letra griega gamma o con épsilon. La diferencia es que épsilon es gamma sobre 2. Entonces, gamma ¿a qué es igual? Lo podemos decir como cateto opuesto, como le decía, sobre cateto adyacente. Entonces va a ser el cambio que tenemos acá en el desplazamiento, derivada de 1 respecto de x2 por diferencial de x2, esto, dividido esto sobre esto, sobre diferencial de x2, que es esta parte. Más derivada de u2 respecto de x1, diferencial de x1, dividido la longitud original, que es diferencial de x1. Y eso nos da los ángulos. La cuestión que la distorsión es la derivada de u2 respecto de x1 más la derivada de u1 respecto de x2. Eso, fíjense cuál es la diferencia, que acá la derivada es, si acá es desplazamiento en la dirección 1, acá es la coordenada de la dirección 1. En cambio acá es U2 respecto de X1 y acá es U1 respecto de X2. ¿Sí? Bueno, de nuevo, esto es lo mismo que para las tensiones. Para poder expresar las deformaciones en una forma más general, lo que se usa es el tensor de deformaciones en un punto. Yo, si expreso el tensor de deformaciones en un punto con un sistema de ejes cartesiano, puedo saber en el entorno de ese punto todas las deformaciones que va a tener. Es decir, la deformación en la dirección longitudinal en la dirección 1, la deformación longitudinal en la dirección 2, la deformación longitudinal en la dirección 3, y los cambios de los ángulos en si trazamos tres ejes coordenados, en los tres ejes coordenados.
1, 2, 1, 3 y 2, 3. Como nosotros hemos dividido el ángulo aquí en dos partes iguales, entonces este tensor es obviamente simétrico y tiene acá gamma 1, 2 sobre 2 y acá gamma 2, 1 sobre 2, que es lo mismo que 1, 2 sobre 2. Y entonces, en la diagonal principal del tensor de deformaciones, ¿qué tenemos incluido? Tenemos incluido las deformaciones longitudinales. Y fuera de la diagonal principal, ¿qué tenemos? Las distorsiones. O sea que esto es análogo al tensor de tensiones. ¿Qué teníamos en la diagonal principal del tensor de tensiones? Las tensiones sigmas, las normales, perpendiculares a la superficie. Y en las fuera de la diagonal principal, las tensiones tangenciales, ¿sí? O sea, las tensiones rasantes con la superficie. Bueno, otra forma de expresarlo, nosotros no la vamos a usar, pero la van a ver después cuando vean teoría de la elasticidad en estructuras laminares, es escribir el tensor de deformaciones como el gradiente simétrico del desplazamiento. Ese gradiente simétrico del desplazamiento se lo escribe de esta manera, o bien esto de esta manera, donde esto es el vector desplazamiento, U1, U2, U3 son los desplazamientos en las direcciones X y Z, o X1, X2, X3, y esta como se llaman derivadas vacías, o sea, es el producto, es el curl, digamos, el rotor de esta parte. Pero esto, bueno, lo van a usar en estructuras laminares. Yo se los cuento nada más, que epsilon es el gradiente simétrico de U. Entonces hemos llegado a establecer, perdón que me vuelva, la relación cinemática entre epsilon y U. Es decir, que epsilon lo obtenemos derivando el campo de desplazamiento, básicamente. ¿Sí? Derivar el campo de desplazamiento es sacar el gradiente simétrico, hablando desde la teoría de la elasticidad. Bien, ¿qué otra cosa podemos calcular una vez que tenemos establecido el tensor de tensiones? Podemos calcular lo que se llama la deformación específica volumétrica, o simplemente deformación volumétrica. Es decir, ¿qué hemos definido hasta ahora? Hasta ahora hemos definido la deformación longitudinal, la deformación angular o distorsión, que eran estas de acá, deformaciones longitudinales, distorsiones, y ahora, solamente haciendo uso de esto, podemos definir lo que se llama la deformación volumétrica. La deformación volumétrica es, como su nombre lo indica, fíjense, si como es una deformación específica o deformación unitaria, específico o unitario es equivalente, tiene que ser, si hablamos de deformación volumétrica, ¿qué será? El cambio de volumen sobre el volumen original de la pieza. ¿Sí? Así como cuando hablamos de deformación longitudinal es el cambio de longitud sobre la longitud original, acá que hablamos de deformación volumétrica es el cambio de volumen sobre el volumen original. Entonces el cambio de volumen será el volumen final menos el volumen inicial sobre el volumen de la pieza. Entonces, a ver si tengo un dibujo acá para que lo veamos en un gráfico, esperen. Vamos a buscar un gráfico en 3D. Bueno, por ejemplo, que tengamos este elemento en 3D. Entonces, este elemento, originalmente, este punto, aislado con un elemento diferencial, tenía de dimensiones, diferencial de x1, diferencial de x2, diferencial de x3. O sea que el volumen inicial de este elemento, ¿a qué es igual? A dx1 por dx2 por dx3. ¿Sí? Cuando apliquemos las tensiones y esto se deforme, la longitud original de esto, que era diferencial de x1, ahora va a pasar a ser ¿qué? Diferencial de x1 más epsilon 1,1 por diferencial de x1. Esto que medía originalmente diferencial de x2, ¿a qué va a ser igual la longitud final? A diferencial de x2 más epsilon por diferencial de x2. Es decir, si lo vemos a ese cubo elemental, y esto era diferencial de x1, ahora la longitud que va a tener va a ser 1 más epsilon 1,1 por diferencial de x1. Y lo mismo con las otras dimensiones. Entonces,
El cambio de volumen, que es volumen final menos volumen inicial sobre volumen, ¿a qué va a ser igual? El volumen, como les acabo de decir, sería diferencial de X1 por diferencial de X2 por diferencial de X3. Ese era el volumen inicial que tenía el sólido. Ahora, el volumen final va a ser todo esto que está acá. El volumen final va a ser la longitud que tiene actualmente el lado 1 deformado, que es diferencial de X1 más epsilon 11 por dx1, por la longitud del lado 2, que es diferencial de X2 más epsilon 2 por diferencial de X2, y por la longitud final del lado 3, menos el volumen inicial. ¿Sí? Todo esto es el volumen final, esto es el volumen inicial dividido el volumen inicial. Bueno, acá solamente es matemáticamente operar, digamos. Saco factor común diferencial de X1 de la primera, diferencial de X2 de la segundo término, diferencial de X3 del tercer término. ¿Sí? Luego, sacamos factor común diferencial de X1 por diferencial de X2 por diferencial de X3, de acá y de acá, esto que está acá. Por eso le queda restando 1, y puedo simplificar esto. Entonces llegamos a esta expresión que está acá. Si ahora distribuimos esto, multiplicamos estos tres binomios y hacemos la propiedad distributiva, nos van a quedar infinitésimos de orden superior. Como son pequeñas deformaciones, esos infinitésimos de orden superior se pueden despreciar, y los unos que están aquí nos dan lugar al 1 que cancela este 1 que está restando acá, y finalmente llegamos a que la deformación volumétrica se puede calcular como la suma de las deformaciones longitudinales. Es decir, que la deformación volumétrica se puede calcular como la suma de las deformaciones de la diagonal principal del tensor de deformaciones. Esto que está acá. Bueno, ¿y para qué me sirve esto? De momento me va a servir para hacer una demostración de la que vamos a hablar luego, ¿no? Que es que nos sirve para demostrar cuánto vale un coeficiente de Poisson, que ahora lo vemos. En definitiva, entonces, ¿cómo obtenemos la deformación volumétrica? Como la suma de las deformaciones específicas longitudinales. Bueno, ahora entonces, ¿qué vamos a pasar a ver? ¿Qué nos faltaba? Ya hemos visto la relación entre F y sigma. Ya hemos visto la relación entre U y épsilon. Y ahora vamos a ver la relación entre épsilon y sigma. ¿Cómo se relaciona épsilon y sigma? Épsilon y sigma se relacionan a través de lo que se denominan ecuaciones constitutivas. Las ecuaciones constitutivas, lo que llevan inmerso en su definición es el ADN del material del que están hechas, del que está hecho el material con el cual estoy trabajando. Porque fíjense que cuando nosotros hemos definido la tensión sigma, no hemos hablado del material de la estructura. Cuando hemos definido la épsilon depende de U, sigma depende de las cargas aplicadas. Pero la relación entre estos dos es donde entra el material del que están constituidos. Y ese material también se incluye con otras cosas en la relación que hay entre U y F, en el K. Este E forma parte del K, pero no es el total del K. Y las ecuaciones constitutivas son la base de muchos desarrollos, porque al involucrar el material y los materiales tener comportamientos tan diversos, hacen que tengamos muchísimas ecuaciones constitutivas. La más simple de todas es la que tienen expresada acá, para el caso uniaxial, es decir, cuando yo tengo sigma en una sola dirección y épsilon en una sola dirección, que es la que se llama ley de Hooke, pero no empezó así, la ley de Hooke fue la Mela que le dio esta forma, digamos. Pero esta es la más común y es la que vamos a usar, la más simple, y es la que vamos a usar a lo largo de la materia. Entonces, una ecuación constitutiva, ¿qué es lo que hace? Vincula el estado de tensión con el estado de deformación en un punto. Lo importante es que es en un punto. Después puede ser válida para toda la estructura, pero comienza siendo válida para un punto. Y lo que permite es luego reproducir su comportamiento estructural o su comportamiento mecánico. Lo que les decía recién, la ecuación o ley constitutiva más simple es la ley de Hooke, y la ley de Hooke lo que establece, ¿qué es? Bueno, como lo pueden ver aquí, es una relación lineal
entre la deformación y la tensión. Lineal y elástica. Lineal porque la relación es una relación de proporcionalidad. Y elástica, yo ayer he mencionado qué significaba elástico. Elástico significa que una vez quitada la acción, la estructura o el material en este caso recupera la forma y dimensiones originales. Bueno, y eso es lo que les comenté ayer al final de la clase por una consulta que hizo muy atinadamente un compañero, que decía que originalmente la ley de Hooke lo que relacionaba era las fuerzas con los desplazamientos. Y esto era lo que decía. Decía, la fuerza es proporcional a los desplazamientos. Lo cual es, siempre, digamos, aplicamos una fuerza y obtenemos un desplazamiento que va creciendo a medida que crece esa fuerza. Si ese desplazamiento era proporcional, es lo que en su origen se llamó la ley de Hooke. Y esto es lo que nos da lugar al concepto de rigidez. Pero esta rigidez K que está acá, que es lo que yo ayer les decía, es una rigidez estructural, que no solamente depende del material del que esté hecho, sino depende de otras propiedades. Y en particular depende de las propiedades geométricas de la sección transversal. De esas dos cosas depende la rigidez K. Esta rigidez que está acá en esta ecuación es una rigidez estructural. Y vamos a ir viendo cómo este valor va cambiando de acuerdo al esfuerzo característico al que estemos analizando. Yo para que lo entiendan al concepto, porque después lo vamos a ver con más claridad, pero por ejemplo, yo ayer se los decía, si nosotros tenemos una barra de acero, de 1 centímetro cuadrado de sección transversal, y tengo una barra de madera de los mismos centímetros cuadrados de sección transversal, o sea, de 2 centímetros cuadrados de sección transversal. ¿Cuál va a ser más rígida? O sea, ¿cuál me va a costar deformar más? ¿A la barra de acero o a la barra de madera? ¿Cuál creen? La barra de acero. A la barra de acero, porque las dos tienen la misma área, ¿sí? Pero la barra de acero va a tener algo que es más grande, una propiedad del material que es más grande, que es el E. ¿Está bien? Entonces ahí hay una relación como directa. Pero ahora si yo les doy 2 barras de acero, y a una le pongo 2 centímetros cuadrados de sección, y a la otra le pongo 4 centímetros cuadrados de sección, ¿cuál me va a costar deformar más? Las dos son de acero. La de 2 centímetros cuadrados o la de 4. Tiene menor área. Que tiene 4 centímetros cuadrados, que es más, imagínensela en su cabeza nomás, una tiene más área, y yo la estiro, y me va a costar deformar más la de 4 centímetros cuadrados. Sin embargo, las dos son de acero, o sea, las dos tienen las mismas propiedades materiales, tienen el mismo E, pero una tiene 2 centímetros y la otra 4. Entonces, ¿cuál me cuesta deformar más? La de 4. ¿Por qué? Porque tiene un mayor K, o sea, tiene una mayor rigidez mecánica, una mayor rigidez estructural. ¿Está claro? O sea que en la rigidez esta, no solamente entran las propiedades del material, sino también entran las propiedades geométricas de la sección. Eso es en el caso de una carga axial. Después, bueno, les puedo dar ejemplo en el caso del momento flector, qué pasaría, pero esto de que no tenemos un pizarrón se complica un poco. Entonces, esta expresión de arriba, lo mismo que pasaba con el vector tensión, no es objetiva, porque depende no solo de los parámetros mecánicos, sino de los parámetros geométricos, que es lo que les acabo de decir. Entonces, la forma objetiva, que es una forma que puede aplicarse de manera universal, es decir, yo les digo, esto es acero, esta es la ley del acero, solamente cambia el E. Esto es madera, esta es la ley, solamente cambio el E. Es hormigón, solamente cambio el E. Y esa ley, que fue obtenida años más tarde por Lamé, para el caso uniaxial, es decir, que yo solamente, de todo el tensor de tensiones tenga solamente sigma en una dirección, y de todo el tensor de deformaciones epsilon en una sola dirección, para el caso uniaxial, se la puede expresar de esta manera. Es la forma en que veían en física, sigma igual a epsilon por E. ¿Sí? Entonces yo, conocida la propiedad del material, que después, en la parte final de la clase, vamos a ver cómo se determina. Conocida esta propiedad, yo digo, estas deformaciones, necesito esta tensión. O en su forma inversa, de espejo E de acá, sería sigma por E a la menos 1, dada una tensión, ¿cuál sería la deformación que se produce en el punto? Bueno, esto acá tenemos un poco más explicado lo que yo ya les dije.
¿Cuál sería la relación entre la rigidez K y la elasticidad E? La rigidez K, como les dije, es la rigidez estructural. Y la elasticidad E también nos da una medida de la rigidez, pero ¿de la rigidez de quién? Del material. Esta es la de la estructura, esta es la del material. Entonces, lo vamos a ver en el caso más simple. Yo se los decía recién, pero lo veamos acá gráficamente. Si yo tengo una gráfica fuerza, desplazamiento en una estructura, esta estructura puede ser esta barra que tenemos acá. Si esta barra yo le cambio la sección A, sin cambiar el material, solamente cambiando la sección A, haciéndola más finita, ¿qué le va a pasar a la barra? Yo para obtener con la misma fuerza, esta la voy a poder desplazar mucho más, me va a quedar una recta, voy a dibujarla, así. Si a esta barra le pongo una A mucho más chiquita acá, y con igual fuerza, con una fuerza, perdón, mucho más chica, voy a lograr el mismo desplazamiento. ¿Sí? O sea, le disminuyo la rigidez y le disminuyo el área, sin cambiar el material. ¿Cómo más puedo cambiarle la rigidez? Y bueno, cambiándole el material. Si esto es de acero, por ejemplo, me da esta barra, la barra negra que tienen acá. Pero supongamos que yo a esto, en vez de hacerlo de acero, para que se lo imaginen nada más, lo hago de caucho, de una goma espuma, imagínense, para que lo veamos bien deformado, lo hago de una goma espuma, entonces pues la rigidez se va mucho más abajo, ¿ah? Sin variar el área. ¿Por qué? Porque necesito aplicar una fuerza mucho más chica y logro el mismo desplazamiento que lo sería para una barra de un material más rígido, con mayores. Entonces esta respuesta no es objetiva, porque incluso para un mismo material va a cambiar si yo, por ejemplo, le cambio el área. Entonces, ¿cuál es la forma de hacerla objetiva? Y hacerla lo que sería pasarlo a, en vez de trabajar con fuerzas, trabajar con tensiones, y en vez de trabajar con desplazamientos, trabajar con deformaciones. Entonces, si a esta ecuación, a la fuerza la dividimos en el área, para el caso axial, obtenemos la tensión. Y si a la deformación, habíamos dicho era el desplazamiento, o cambio de longitud sobre longitud, lo dividimos en L, eso es épsilon. Entonces de acá despejamos F, A pasa multiplicando, y esto que está acá es la rigidez. Para este caso de carga axial, ¿ven lo que les digo? La rigidez depende de E, no solo de E, de la propiedad del material, y de dos propiedades geométricas que son las que tienen acá, que son el área de la sección y la longitud. ¿Está bien? Entonces, una ecuación constitutiva lo que hace la ecuación constitutiva es vincular la tensión con la deformación solamente a través de una propiedad del material que se determina en el laboratorio. Y eso hace que esta ley sea una ley universal. Aquí, como está aquí, es su forma más simple, que es el caso uniaxial, que es este que tienen acá. ¿Sí? Nosotros le podríamos aplicar a esto tensiones en las distintas direcciones y pues tendríamos que pasar a lo que vamos a ver luego. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra deformación podemos analizar que es una deformación indirecta provocada por la tensión en una dirección? Supongamos que tengamos una barra. Y esto, como yo les digo, imagínense un material bien deformable, porque lo mismo le pasa a uno que no tenga una deformación apreciable a simple vista. Yo les hago siempre este razonamiento. Supongamos que tengamos acá una barra que sea de goma espuma. Y yo le pego algo acá para poder aplicar el desplazamiento, por ejemplo, un pedazo de madera acá y otro bloquecito de madera acá. Y lo someto a un desplazamiento, lo desplazo en la dirección U3. Claramente, si yo lo desplazo de los dos lados, de este lado y de este lado, voy a tener una deformación longitudinal específica, U sub 3,3. ¿Por qué? Porque tengo un desplazamiento en la dirección 3 provocado en el eje 3, provocado por un desplazamiento en la misma dirección. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué me va a pasar en la otra dirección? Esta deformación U sub 3,3 me provoca una deformación, un desplazamiento y una deformación en la otra dirección, en la dirección transversal. Fíjense, y ese desplazamiento en la dirección transversal, epsilon 2,2,
¿Por qué ocurre? Porque estamos aplicando una deformación en la otra dirección, hay un desplazamiento en esta dirección, o una deformación en esa dirección. Si ustedes se lo imaginan como yo les digo en la goma espuma, fíjense, cuando yo estiro en una dirección, se acorta en la otra dirección. Ese acortamiento en la otra dirección es un acortamiento indirecto que no está provocado por la aplicación de una tensión y vale y está relacionado con el anterior, de tal manera que el cociente entre los dos me da lo que se llama el coeficiente de Poisson. Ese coeficiente de Poisson es una propiedad del material y esa propiedad del material también se la puede determinar en el laboratorio. Y el coeficiente de Poisson es siempre positivo, pero ustedes me dirán que hace ese menos aquí. Y bueno, porque fíjense que la deformación epsilon 2,2 en esta dirección, ¿a qué va a ser igual? Al coeficiente de Poisson por la deformación epsilon 3,3. Entonces, si epsilon 3,3 es un estiramiento, epsilon 2,2 en la otra dirección va a ser un acortamiento. Y lo mismo va a pasar si nos fijamos en esta dirección, en la U. Entonces, esa deformación que se llama transversal es igual a menos el coeficiente de Poisson por la deformación longitudinal. Y lo mismo pasa si yo lo comprimo al elemento. Ustedes imagínense si esto como pues yo lo comprimo, ¿qué pasa en la otra dirección? En la otra dirección tiende a aumentar su longitud. Un coeficiente de Poisson por la longitud, por el cambio de longitud en la dirección principal. Ese coeficiente es, como les decía, una propiedad del material y vale entre 0 y nunca es superior a 0,5. Y eso de que va al límite de 0,5 viene de la aplicación de la deformación volumétrica que hemos visto hace un rato, ya voy a explicar cuándo, y únicamente se tiene un comportamiento, un valor que tiende a 0,5 para fluidos incompresibles. Y para algunos materiales que tiende a 0,5 como el caucho, o el hule, como lo quieran llamar. ¿Cuáles son los coeficientes de Poisson en los materiales ingenieriles? Los pueden ver en cualquier tabla, están en los libros, pero es bueno que son valores que se los tienen que acordar, digamos. Y generalmente en el hormigón, de acuerdo a la dosificación, el coeficiente de Poisson vale entre 0,15 más o menos y 0,2, 0,21. Para el acero, el coeficiente de Poisson es 0,3. Esos son valores que no hay muchos que se tengan que acordar de memoria, por eso se los tienen que acordar. Bueno, y la análoga de la ley de Hooke que hemos visto aquí, para el caso longitudinal, es la ley de Hooke para la distorsión, que vincula la tensión tangencial con la distorsión específica o la deformación angular gamma. Y el coeficiente que las vincula se llama módulo de elasticidad transversal o módulo de elasticidad de corte, o también se llama módulo tangencial. Lo designamos con la letra griega G. Y se puede demostrar, no lo vamos a hacer porque es una demostración geométrica que conceptualmente no les suma nada, pero si quieren la pueden, están en todos los libros. Se puede demostrar que están relacionados G, E y el coeficiente de Poisson por esa ecuación que tienen ahí, es decir, G es igual a E sobre 2 por 1 más el coeficiente de Poisson. Es decir, que si nosotros en el laboratorio determinamos E y determinamos Ni, G se puede obtener de esta expresión. Es decir, que si tenemos un material, que es un material isótropo, como con el que vamos a trabajar en esta materia, las propiedades mecánicas o elásticas independientes, linealmente independientes, son dos: el módulo elástico longitudinal y el coeficiente de Poisson. Y G se determina a través de estas dos. Ahora vamos a pasar a ver la ley de Hooke generalizada, que fue planteada por un científico francés, matemático, que es Lamé. La ley de Hooke generalizada, ¿para qué nos sirve? La ley de Hooke generalizada lo que hace es llevar a 3D la ecuación esta, tensión-deformación, para el caso inexacto.
la ley de tensión de formación para el caso uniaxial. Entonces, para aplicar la ley de Hooke generalizada vamos a aplicar uno de los principios que hemos visto ayer de la resistencia de materiales, que es el principio de superposición. Entonces, vamos a tener el cuerpo, el entorno de un punto que va a estar sometido a tensiones en todas las direcciones. Y vamos a calcular el efecto de esas tensiones en todas las direcciones y luego vamos a superponer esos efectos, ¿sí? Entonces, por eso primero les dibujo solamente la acción de sigma 1, pero sobre esta cara actúa sigma 2, 2, sobre esto actúa sigma 3, 3, y además las acciones tangenciales. Está sigma 1, 2, sigma 2, 1, sigma 1, 3 y sigma 2, 3. Empecemos aplicando sigma 1, 1. Entonces, si solamente actúa sigma 1, 1, ¿qué le va a pasar si le aplicamos la ley de Hooke? Como sigma era igual a epsilon por E, si solamente está sigma 1, 1, tendríamos una tensión uniaxial. Entonces podemos aplicar esto. Por lo tanto, se va a provocar una deformación epsilon 1, 1, la llamo sub 1 porque es la provocada por sigma 1, que vale sigma 1, 1 sobre E. A la vez, va a aparecer una deformación en la dirección 2. En la dirección 2 aparece una deformación que, como hemos visto hace un rato, era un acortamiento, porque sigma 1, 1 es de tracción, entonces la dirección 1 se estira, sigma 1, 1 sobre E. Y en la otra dirección se acorta. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era el coeficiente de Poisson por la deformación epsilon 1, 1? Entonces es el coeficiente de Poisson por esto. O sea, Poisson por sigma 1, 1 sobre E. Y en la dirección transversal, en la dirección 3, ¿qué le va a pasar? Por acción de sigma 1, lo mismo. Se acorta el coeficiente de Poisson por la deformación esta que está acá. O sea, Poisson por sigma 1, 1 sobre E. Entonces, sigma 1, 1 provoca una deformación directa, epsilon 1, 1. Y provoca deformación en las otras dos direcciones. Si hacemos lo mismo, pero ahora aplicamos sigma 2, 2, y después sigma 3, 3, y sumamos, fíjense, epsilon 1, 1 final, ¿a qué va a ser igual? A sigma 1, 1 sobre E, que es esta deformación. Después, a epsilon 2, 2 va a parar esta, que es la que provoca sigma 1, 1, que es la que hemos visto acá. Este es epsilon 2, 2. Y a epsilon 3, 3 va a parar esta debido a sigma 1. Cuando apliquemos sigma 2, 2, solamente y retiremos las otras acciones porque estamos aplicando el principio de superposición. Entonces ahora aplico sigma 2, 2. Cuando aplique sigma 2, 2 aparece esta deformación directamente en epsilon 2, 2. Y aparece esta por el efecto Poisson en epsilon 1, 1 y esta por sigma 2, 2. Si hacemos lo mismo con epsilon 3, con sigma 3, 3, aparece esta deformación de manera directa e indirectamente por el efecto Poisson aparece menos ni sobre E por sigma 3, 3 en la dirección 1 y menos ni sobre E por sigma 3, 3 en la dirección 2. Luego superponemos y sumamos todas las deformaciones. Entonces sumo todas las que son epsilon 1, 1 y me da esto. Todas las que son epsilon 2, 2 y todas las que son epsilon 3, 3. Y debido a la acción de las tensiones tangenciales, vamos a tener distorsiones en los diferentes planos. Y esto es la ley de Hooke generalizada. Esto me permite ver, si yo tengo un caso tridimensional, cómo serían las deformaciones. Esto que está ahí arriba se puede escribir de manera compacta y en forma matricial. Entonces, ¿se acuerdan la notación de Boyd? La notación de Boyd me permitía escribir el tensor de tensiones en forma vectorial y lo mismo el tensor de deformaciones en forma vectorial. Entonces, epsilon 1, epsilon 2, 2 y epsilon 3, 3 es lo que tenemos acá arriba. Y gamma 1, 2, gamma 1, 3, gamma 2, 3 lo que tenemos aquí abajo. Entonces, epsilon 1, 1, ¿a qué va a ser igual? A 1 sobre E, o sea, a esta fila por esta columna. Entonces lo vamos a escribir. Esta fila por esta columna, ¿sí? Entonces, epsilon 1, 1, ¿a qué va a ser igual? A 1 sobre E por sigma 1, 1.
O sea, sigma 1, 1 sobre E, menos ni sobre E por sigma 2, 2, y menos ni sobre E por sigma 3, 3. ¿Sí? Y lo mismo hacemos con lo demás. Y más 0 por las tensiones tangenciales. En un material isótropo, no los quiero confundir demasiado, pero en un material isótropo esto es 0, es decir, no hay acoplamiento entre las tensiones tangenciales y las deformaciones longitudinales. Cuando tenemos materiales ortótropos o anisótropos, que son algunos desarrollos que nosotros hemos hecho con nuestro grupo de investigación y tenemos publicados, estos valores dejan de ser 0 y hay acoplamiento entre las deformaciones longitudinales y las deformaciones tangenciales. Y las tensiones tangenciales. Y las tensiones tangenciales producen no solamente distorsión, sino deformación longitudinal en los materiales anisótropos. Y esto deja de ser 0. Y eso, llevado a la solución de un problema estructural, complica mucho la solución del problema estructural. Entonces, nuestro grupo de investigación, bueno, muchos otros en el mundo han propuesto métodos para resolver esos problemas. Lo que nosotros vamos a ver es que son los materiales isótropos, esto es 0. Es decir, que esta deformación solamente es el producto de esto por esto. Al ser esto 0, esto no se mete aquí. Y nos queda esto que está acá arriba. Y otro tanto pasa con los gamas. Si yo, por ejemplo, quiero calcular gamma 2, 3, es la primera fila de acá, que es todo 0, por esto. O sea, no influyen las tensiones tangenciales. Y de acá es esto por esto. Entonces solamente me queda tau 2, 3 sobre G, que es lo que tienen aquí abajo. ¿Sí? Entonces, esto es aquí escrito en forma matricial. ¿Cómo se puede escribir ahora usando negrita? Epsilon con negrita sería el tensor de tensiones, sería la matriz C, que es esta que ven aquí, elevada a la menos 1, por el vector de tensión escrito en notación de Voigt. Este C es lo que se llama matriz constitutiva. Si ustedes van alguna vez a un congreso, van a escuchar hablar mucho de la matriz constitutiva. C es la matriz constitutiva, es decir, que si lo escribimos a la forma inversa de esta, acá está escrita epsilon en función de sigma, y acá está escrita sigma en función de epsilon. Si invierten la matriz anterior, la inversión de la matriz les queda esto, y esta C es la que se llama matriz constitutiva. Esta inversión de la matriz se puede hacer muy fácil con Maple. Si ustedes al programa lo instalan, me lo pueden pedir porque está en la universidad disponible, por lo tanto, como la universidad lo ha comprado, pero tiene licencias limitadas, no lo van a poder instalar todo, pero bueno, yo lo puedo tener, se lo puedo pasar para que lo instalen. Y bueno, de todas maneras es para que practiquen usar esto, no lo vamos a usar así nosotros en las materias. Esto más bien lo van a ver después en estructuras laminares. Pero esto que está acá, perdón, antes de pasar a los estados planos, vamos a pasar a esto que tenemos aquí, que es el módulo de elasticidad volumétrico, que lo habíamos definido hace un rato. Fíjense, ¿qué es lo que hemos visto hace un rato? Hace un rato hemos llegado solo hasta acá, al que el módulo de elasticidad volumétrico se podía calcular como la suma de las deformaciones longitudinales del tensor de deformaciones en la dirección principal. O sea, solamente las deformaciones longitudinales a lo largo de los ejes cartesianos, x1, x2 y x3. Bueno, hasta ahí hemos llegado, y ahí ¿cómo expresábamos la deformación ahí? En términos de las propias deformaciones longitudinales. Pero ahora, usando la ley de Hooke, yo puedo escribir epsilon 1 en función de las tensiones, epsilon 2 en función de las tensiones, y epsilon 3 en función de las tensiones. ¿Qué es lo que tienen acá? Pero, como ya no es un caso uniaxial, sino es un caso tridimensional, tengo tensiones en todas las direcciones, no puedo usar la ley de Hooke uniaxial, tengo que usar la ley de Hooke generalizada. Entonces, en vez de epsilon 1, pongo lo que hemos deducido recién, que es sigma 1 sobre E menos el coeficiente de Poisson sobre E por la suma de las tensiones en las otras dos direcciones. Más epsilon 2, 2, que es sigma 2, 2 sobre E menos el coeficiente de Poisson por las tensiones en las otras direcciones. Y lo mismo con epsilon 3, 3. Entonces ahora tengo escrita la deformación volumétrica, pero en vez de estar escrita en función de las deformaciones, en función de las tensiones. Y eso lo logro usando la ley de Hooke generalizada. Bueno, acá simplemente sacamos factor común, sigma 1, 1, reordenamos los términos primero, sigma 1, 1 sobre E acá, sigma 2, 2 sobre E acá, sigma 3, 3 sobre E acá, y sacamos factor común menos ni sobre E.
y esto que está acá, ya le estoy viendo que tiene un error. Acá es menos, ¿no? Este es menos. Acá está bien ya. Entonces sacamos factor común más, ni sobre E, perdón, y como fíjense acá está sigma 1, 1, está dos veces, está acá y está acá, sigma 2, 2 está dos veces, está acá y está acá, y sigma 3, 3 también, sacamos factor común menos 2 ni sobre E, la suma de las tres tensiones. Luego, entonces, como tengo las tres tensiones acá y E acá, lo puedo nuevamente sacar factor común, y me va a quedar sigma 1, 1 más sigma 2, 2 más sigma 3, 3 sobre E por 1 menos 2 ni. Ese paso no está puesto acá porque no hace falta, pero ¿qué es lo que definimos acá, aquí a continuación? Vamos a definir una presión P como el promedio, una presión o una tensión, como el promedio de las tres tensiones normales, sigma 1, 1 más sigma 2, 2 más sigma 3, 3 sobre 3. Esa tensión promedio la vamos a incluir aquí. Entonces, donde dice sigma 1 más sigma 2, 2 más sigma 3, 3, vamos a poner 3P. Entonces acá me queda 3P sobre E menos 2 por 3 es 6, P sobre E. Sacamos factor común 3P y nos queda que es 3P por 1 menos 2 ni sobre E. Esa es la deformación volumétrica, donde P es el promedio de las tensiones normales. Entonces, si nosotros hacemos una analogía con la ley de Hooke para el caso uniaxial, ¿qué decía la ley de Hooke para el caso uniaxial? Que sigma era igual a epsilon por E. Entonces, si en vez de sigma tomamos P y en vez de la E longitudinal, la deformación volumétrica, esto que está acá tiene que ser una propiedad del material. ¿Me siguen? Esto análogo a una sigma para el caso uniaxial, pero como esto es triaxial, es el promedio de tensión. Acá, en vez de ser la deformación longitudinal, la volumétrica. Entonces, lo que me queda multiplicando es algo que tiene que ver con las propiedades del material. Y efectivamente, lo que incluye son las propiedades del material, solamente que no solamente está E, también está el coeficiente de Poisson. Eso se llama módulo de elasticidad volumétrico, y vincula el promedio de las tensiones con la deformación volumétrica. Entonces, por definición, el módulo de elasticidad volumétrico es E sobre 3 por 1 menos 2 ni. Como este valor no puede ser negativo ni cero, si ustedes despejan de acá, ni necesariamente tiene que ser menor que 0,5, que era el límite que habíamos hablado hace un rato para el coeficiente de Poisson. Porque si no, el material es el límite del comportamiento incompresible del material. Bueno, ahora sí, vamos a ver un caso particular de las tensiones, del estado de tensión, que se llama tensiones planas. Tensiones planas se verifica cuando en estas caras, una de las caras no tiene tensión, que van a ser la mayoría, o casi todos los problemas que vamos a ver nosotros en la práctica. Son estados de tensiones donde las tensiones son nulas o despreciables en una de las caras. Entonces, en ese caso, supongamos que sea la cara 3, sigma 1, 3, sigma 3, 1, sigma 2, 3, sigma 3, 2 y sigma 3, 3 valen 0, o sea, todas las que están en esta cara de acá. ¿Por qué también no está esta de acá? Porque si tuviéramos esta de acá, sigma 1, 3, tendría su contraparte acá por el teorema de Cauchy, que sería sigma 3, 1. Por eso esta de acá no está, ¿sí? Y es la única componente que puede haber esta, sigma 1, 2. Entonces, en el tensor de tensiones, todos estos son 0 y todos estos son 0. Que son las tensiones en la cara 3. Y lo cual quiere decir, perdón, que en notación de Voigt, o sea, escrito esto en vez de tensor en forma vectorial, todas estas componentes de acá valen 0. En muchos casos lo que se suele hacer es poner este aquí arriba, para que el vector quede de 3 hasta acá nada más. Bueno, entonces en ese caso se simplifica un poco matemáticamente hablando, porque tenemos una matriz de 2 por 2 en vez de ser de 3 por 3. Entonces, en tensión plana, ¿cómo sería la ecuación constitutiva, la ley de Hooke generalizada? Valdría 0 este y 0 este, que es lo que tienen acá. Tendrían estos tres, valen 0. Entonces, si reemplazamos en la ecuación constitutiva que hemos visto hace un rato, escrita en forma matricial,
tenemos acá todos los epsilon, fíjense que estamos hablando de tensión plana, lo que valen cero son las tensiones, no decimos nada de las deformaciones. Entonces, tenemos nuestra matriz constitutiva, tensor constitutivo, y acá tenemos cero estas tensiones. Luego, si lo queremos hacer en forma compacta, podríamos tener esta parte multiplicada por esta parte. Pero como esto multiplicado por esto me da 0, yo ya podría no poner esta parte de acá. Epsilon 2,2 lo mismo. Tengo esta parte, pero como está multiplicada esta fila por esta columna, la voy a multiplicar por 0 a esta, puedo no poner esto. Y lo mismo pasa con gamma 1,2. Gamma 1,2 que está acá, los primeros van multiplicados por 0 y solamente todos estos van multiplicados por 0, solamente me queda multiplicado este. Pero ¿qué pasa con epsilon 3,3, que sería mi único problema? Epsilon 3,3 es esto por esto, más este, que es el mismo que está aquí, por este, más este, que va por 0. Entonces, si yo no lo pongo acá, no significa que epsilon 3,3 sea 0, pero lo puedo calcular aparte. Entonces, hago compacta mi notación para los que me van a dar distinto de 0, excepto para este. Y a este lo calculo aparte. Este va a ser directamente menos ni sobre E, porque es esta fila por esta columna, menos ni sobre E por sigma 1,1 más sigma 2,2. ¿Por qué? Porque sigma 3,3 aquí vale 0. Entonces, 0 por este, primero de acá, me da 0. Pero los demás, perdón, el sigma 1 por este, me queda el menos ni sobre E por sigma 1,1. Menos ni sobre E por sigma 2,2, que es el simétrico de acá, más 1 sobre E por 0. Y ese es el término que no está aquí. Y las otras distorsiones valen 0. Si invertimos esto, como les digo, usan la inversa que ya la conocemos, o lo invertimos con Maple, o con matemática, o con cualquier programa, obtenemos esta expresión que está aquí. Y no sigma 3,3, porque sigma 3,3 partimos de que vale 0. Y en problemas... ¿Cómo? ¿Qué era SIM? ¿Sim? Simétrico. Simétrico. Perdón, no se lo he dicho. Este tensor es simétrico acá, por eso no lo repetimos, ¿no? Porque es el tensor, sí, creo que no se los dije acá arriba, a ver, disculpen. Sí, esto es simétrico porque esto es simétrico, ¿sí? Esto que está acá, este que va aquí, es, miren, lo veamos acá. Esto es menos ni sobre E, y aquí es menos ni sobre E, porque epsilon 2,2, fíjense, ¿qué multiplica a sigma 1,1 acá? Es menos ni sobre E lo que multiplica a sigma 1,1, ¿sí? Si lo vemos acá. Esto es la forma matricial de esto. Entonces yo necesitaría acá... Es como el tensor de tensiones, digamos. Claro, que también es simétrico, exactamente, pero es solamente que el tensor de tensiones por Cauchy sale que es simétrico. Y acá sale de escribir esto. A ver si se acuerdan de álgebra, ¿no? Fíjense, ¿cómo obteníamos esto? Yo multiplico esta fila por esta columna y me tiene que dar esto que está acá. ¿Sí? Vamos al 2 para que vean la parte simétrica. Yo multiplico esta fila por esta columna para obtener epsilon 2,2. Entonces epsilon 2,2 es igual a esto por sigma 1,1 más esto, espérenme, voy de nuevo a mi puntero. O sea, multiplico esto por sigma 1,1 más esto por sigma 2,2 más esto por sigma 3,3. ¿Sí? Y después todo es 0, entonces más nada. Y eso me tiene que dar epsilon 2,2. O sea, lo que he hecho es escribir esto en forma matricial. Entonces veamos si es verdad. El primero de acá, que va multiplicado por sigma 1,1, es este, el simétrico. O sea, menos ni sobre E por sigma 1,1, que es esto que está ahí. Más 1 sobre E por el segundo, más sigma 2,2 sobre E, que es esto que está acá. Menos ni sobre E por sigma 3,3, que es esto. Perfecto. ¿Sí? No sé quién me preguntó, ¿entendiste? Sí, profe, gracias. Sí, eso es álgebra, tienen que repasar un poco, ¿se acuerdan? O sea, el primero, esto que está acá es igual, primera fila por primera columna, y se van sumando esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. Y esto termina siendo simétrico. Si ustedes a esto lo hacen el camino inverso, van a ver que efectivamente da lo de arriba. Bueno, y para deformación plana,
Bueno, ya van a ver ustedes que cuando vean estructuras laminares, cuáles son los ejemplos de deformación plana y de estructuras de tensión plana. Por ejemplo, un arco es una estructura que se puede estudiar en deformación plana, perdón, en tensión plana, pero un túnel se tiene que estudiar en deformación plana. En algunos ejemplos en uno de los libros, en el libro de Cervera, pero como ese tipo de estructura nosotros no vamos a calcular, la van a hacer en estructuras laminares, pero para que sepan nada más cuándo tenemos deformación plana y cuándo tenemos tensión plana. ¿Y deformación plana cuándo va a ser? Cuando las deformaciones que se puedan despreciar, en aquel caso se despreciaban, ¿se acuerdan? Eran de acá, en tensión plana. Eran 0, sigma 3,3, sigma 2,3 y sigma 1,3. Acá las que van a ser 0 son las deformaciones. Y eso se llama deformación plana. Son epsilon 3,3, epsilon 1,3 y epsilon 2,3. Entonces, haciendo esto está escrito en forma vectorial, con la notación de Voigt. Esta es la misma matriz que hemos visto hace un rato. Acá sería, el equivalente a lo de hace un rato sería que yo en vez de poner este ni acá, le ponga simétrico. Le ponga simétrico, bueno, entonces si hacemos estos productos que están acá, obtenemos lo mismo que antes, pero teniendo como caso particular que estas deformaciones se pueden despreciar. Y en forma compacta, entonces, ¿qué tendríamos? Solamente como tensiones importantes, sigma 1,1, sigma 2,2 y sigma 1,2. Pero y estas tres, sigma 3,3, sigma 2,3 y sigma 1,3, las podemos calcular, como tienen acá, ¿ven? Sigma 3,3 la podemos calcular directamente multiplicando. Sigma 3,3, por ejemplo, sería esta fila por esta columna, que es esto que les da aquí. Y la inversa de esto es lo que tienen aquí abajo. Bueno, eso ya lo vamos a hacer algunos ejemplos después. Empecemos con este ejemplo antes de verlas. Este ejemplo, como está en el libro, lo vamos a hacer un poco rápido. Ya me doy cuenta que aquí tiene un error de edición, y eso lo pueden corregir ahora. Miren, acá, primero les explico el dibujo y después vemos lo que tenemos que calcular. Pero esto sí corríjanlo porque esto lo ha hecho la editorial y yo no le puedo cambiar corríjanlo usted a mano. Tiene lo que tienen en cuadradito, aquí, aquí y aquí, es el nombre de los puntos. Entonces este punto se llama punto 1, este se llama punto 2 y este se llama punto 3. Luego, el punto 1, los desplazamientos del punto 1 va a ser, en la dirección x1 va a ser u sub 1, y en la dirección x2 va a ser u sub 2, esos son los desplazamientos. Y lo que tienen como supraíndice es el punto que corresponde. Entonces acá sería u sub 1, supra 1, porque es el punto 1. Y acá sería u sub 2, también supra 1. Se ve que han copiado y han pegado, ¿me entienden? Entonces eso tienen que corregir. Aquí es u sub 1, supra 1, y aquí es u sub 2, supra 1. ¿Sí? Bueno, entonces repasemos la notación. Bien, repasemos la notación. Entonces, eje X1, eje X2 son los ejes coordenados, ¿sí? Entonces vamos a ver una estructura que la vemos en el plano, pero que obviamente algún espesor tiene hacia adentro de la diapositiva. Tiene algún espesor. Nosotros estudiamos el plano porque suponemos que en todo el espesor le va a pasar lo mismo. Entonces la dirección perpendicular al plano sería la dirección X3, que por ahora no nos va a interesar, vamos a estudiarlo como en el plano. Entonces, X1, X2 y X3, que es la perpendicular, son las coordenadas cartesianas, que nos definen las posiciones. Y U sub 1 es el desplazamiento a lo largo de X1. Y U sub 2 es el desplazamiento a lo largo de X2. Y ahora, lo que tienen como supraíndice en cuadradito son los desplazamientos en las direcciones 1 y en la dirección 2 de los distintos puntos. Entonces, aquí sería U sub 1 y U sub 2 del punto 1, por eso tiene que ser supra 1. Acá sería U sub 1 y U sub 2 del punto 2. Y acá sería U sub 1 y U sub 2 del punto 3. ¿Estamos? Entonces, dada la lámina cargada de la figura, hay que determinar el tensor de deformaciones conociendo los movimientos, los desplazamientos de estos puntos de la lámina cargada. Entonces, se supone que hemos aplicado a esta lámina cargada una tensión sigma, y eso ha provocado un desplazamiento uniforme en esta
en este lado de la barra, o de la lámina cargada, ¿sí? Y entonces, vamos a proponer, lo que tenemos que encontrar entonces son las deformaciones. Las deformaciones, el tensor de deformaciones. ¿Cómo encontramos las deformaciones? Las deformaciones las encontramos a partir de los desplazamientos. ¿Se acuerdan cómo lo hemos definido? Las deformaciones eran ya sea el cambio de longitud sobre la longitud, o bien la derivada del desplazamiento respecto de la longitud correspondiente, ¿sí? Y las derivadas cruzadas para las distorsiones. Entonces nosotros necesitamos encontrar las funciones de desplazamiento. Vamos a suponer que las funciones de los desplazamientos de los puntos son funciones lineales de la posición. Es decir, el desplazamiento U1, que es función de x1 y x2, vamos a decir que es una función lineal. A sub 1 por x1 más b1 por x2 más una constante c1. Y el desplazamiento en la dirección los dos va a ser una A2 por x1 más b2 por x2 más c2. ¿Qué van a hacer A1, A2, B1, B2 y C1, C2? Unas constantes que tenemos que definir, porque X1 y X2, X1 y X2 son las distintas posiciones de los puntos de estas láminas. Entonces estas son variables. Y estas son las constantes que tenemos que encontrar. O sea que tenemos que encontrar 6 constantes. ¿Alguien tiene prendido el micrófono? Tenemos que encontrar 6 constantes. Profe, Sí. Sí. esas ecuaciones siempre, o sea, las funciones siempre son lineales. No pueden no ser lineales. Nosotros la vamos a tomar lineales ahora, ¿por qué? Porque estamos tomando una tensión constante y en toda la longitud. Entonces vamos a suponer que esto se desplaza linealmente. Podría ser una parábola o otra cosa. La más simple es la lineal y en principio vamos a partir de funciones lineales, salvo que les digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tomar como que las deformaciones después promedio son deformaciones constantes, son deformaciones medias. Fíjense, estos puntos, como están apoyado acá y apoyado acá, este punto se desplaza a 0 y este punto se desplaza a 0. Acá les estoy poniendo un desplazamiento que es el mismo en toda la barra. Entonces yo puedo suponer que si esto se desplaza a 0 y esto tiene los mismos desplazamientos en todos los puntos, la variación de desplazamiento desde acá hasta acá es lineal. ¿Sí? Pero podría no ser. Pero en principio, es algo que se lo digamos, va a ser lineal, o hay algunos problemas en que necesariamente es no lineal y uno se da cuenta cómo es. Profe, una consulta. Sí. El desplazamiento es solamente a través del eje X1, ¿verdad? De los 12. El desplazamiento que yo impongo, sí. Este es el desplazamiento que yo les doy de dato, ¿sí? Ese sí. Es un desplazamiento U1, digamos. Pero ¿por qué no le llamo U1? Porque U1 es variable a lo largo de X, y este U es el desplazamiento dato del problema. ¿Entienden? Sí. Bien, por eso lo llamé una nada más. Es la dirección 1, pero lo llamé 1 porque es el que yo impongo. Le podría haber puesto, la verdad, otro nombre, como delta, no sé, pero es el desplazamiento que hemos impuesto. ¿Mm? Bien, entonces, nosotros necesitamos encontrar esto para después hacer las derivadas de esto. Por ejemplo, respecto de x1 voy a obtener epsilon 1, 1. La derivada de esto respecto de x2 voy a obtener el epsilon 2, 2. Y después las derivadas cruzadas me van a permitir obtener los gamas. Bien, entonces fíjense, proponemos entonces una función lineal para los desplazamientos. Funciones de las posiciones. Entonces, ¿cuáles son nuestras incógnitas acá? Lo que no conocemos es cuánto vale A1, B1, C1 para la función de desplazamiento 1, y A2, B2, C2 para la función de desplazamiento 1. Pero ¿qué sí conocemos? Conocemos las condiciones de contorno acá y acá, y la condición del desplazamiento prescripto acá. Y eso nos puede permitir resolver el problema. Entonces ahora vamos a aplicar estas condiciones de contorno en los 3 puntos que conocemos. Entonces, fíjense, x1 del punto 1 es la coordenada, la abscisa 1 del punto 1, x2, 1 es la ordenada del punto 1, esto es la abscisa del punto 2, y esto es la ordenada, acá también, esto es x2, acá. Fíjense. El segundo que tienen acá es x2, ¿no? Aquí, x2 del punto 2, x1 del punto 3 y x2 del punto 3. Bueno, fíjense, el x1, bueno, ¿en qué coordenadas está? En 0, 0. Este punto, ¿en qué coordenadas está? En 0 para x y h para y. O sea, por eso les digo que acá es x2 del punto 2. Este punto, ¿en qué coordenadas está? En L y en h sobre 2, porque está en la mitad de la altura. Bueno,
Entonces, bueno, acá lo hemos repetido. De nuevo, no acá corrijan, es supra 1, y acá es sub 2. Bueno, entonces veamos cómo aplicamos las condiciones de contorno. Entonces, el U1 del punto 1 en X1, X2, lo conocemos. U1, que es el desplazamiento 1 del punto 1, en la coordenada del punto 1, que es 0, 0, ¿cuánto vale? Como está con un apoyo fijo, el desplazamiento en X vale 0. Entonces después vamos a igualar esta ecuación con sus coordenadas correspondientes a 0. La segunda que conocemos es U2 en el punto 1. El desplazamiento U2 en el punto 1, que es esta que está acá, que como es un apoyo fijo también vale 0. Entonces U2 en el punto ubicado en 0, 0 también vale 0. El desplazamiento U en la dirección 1, en el punto de coordenadas 0H, que es el punto 2, también vale 0, porque es un apoyo móvil, pero no se puede mover en esta dirección. En esta dirección es una incógnita, pero en esta sí se puede mover. No se puede mover, perdón. Bueno, lo mismo hacemos, y con eso ya tenemos, de aquí podemos sacar 3 ecuaciones, que van a ser estas 3, las 3 que están en rojo, esta y esta, que son las que corresponden a condiciones de contorno. ¿Sí? Ahora podemos sacar 3 condiciones más, por eso también elegimos una función lineal, porque nos va a permitir encontrar 6 ecuaciones. La siguiente es la que está en azul, que es esta que está acá. Esa condición es del desplazamiento en la dirección 3. Ese desplazamiento en la dirección 3 del punto lo conocemos, o sea, el desplazamiento en el punto que tiene coordenadas L, H sobre 2, o sea que L, aquí va L y aquí va H sobre 2, lo conocemos y es igual a ¿cuánto? Es igual a U, que es el desplazamiento impuesto. O sea que esta azul también la conocemos porque viene del desplazamiento impuesto. U en L, H sobre 2 es U. Entonces cuando reemplacemos, acá vamos a poner L, acá vamos a poner H sobre 2, y va a ser igual a ¿quién? A U. Y nos faltan estas dos que están de verde acá. Esas dos que están en verde, fíjense qué son. Es el desplazamiento U sub 2 del punto 2, o sea, esta que está acá. ¿Cuánto se mueve? Y el otro es el desplazamiento U sub 2 del punto 3, este desplazamiento. ¿De dónde podemos sacar, cómo podemos saber cuánto valen estos desplazamientos? Este y este. De lo que veíamos hace un rato del efecto Poisson. Si yo esto lo estiro en esta dirección, ¿qué le va a pasar a estos dos puntos? Este punto se va a bajar, y este punto que está aquí también se va a bajar. ¿Por qué? Porque estoy estirando la lámina. Y por el efecto Poisson, esto tiene que bajar acá y bajar acá. Eso que está en verde ahí. Entonces, ¿cómo lo calculamos esos dos? Y sabíamos que el efecto Poisson era el cociente entre la deformación en una longitud y la deformación en la otra dirección. E sub 2, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al desplazamiento en el punto 2 sobre h, o sea, al desplazamiento en esta dirección sobre la longitud original que era h, dividido el desplazamiento u en el punto 3 sobre la longitud original que es el E1, y de ahí despejamos u sub 2 del punto 2. Bueno, el desplazamiento del punto 1 en la dirección 3, tenemos la ventaja, por eso lo dice acá, que es lo que me preguntaba recién su compañero, este desplazamiento es el que estamos aplicando, es U, por eso lo conocemos. Entonces de ahí despejamos U2 en el punto 0H. O sea, cuánto baja este punto que está acá. Entonces ya conocemos esta, y el mismo procedimiento para este otro punto, que está aquí. Y encontramos el U2,3. Entonces ahora ya tenemos para reemplazar en las ecuaciones anteriores, y eso nos genera un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Nomás veamos, por ejemplo, la primera. La primera viene de aplicar acá esta condición de contorno. Entonces, este punto tiene coordenadas 0, 0. X1 del punto 1 es 0, X2 del punto 1 es 0, y el desplazamiento es 0 porque es un apoyo fijo. Entonces, esta que tenemos aquí es 0 igual a A1 por 0, más B1 por 0, más C1. De donde sale que la constante C1 tiene que ser igual a 0. Bueno, hacemos lo mismo, reemplazando las coordenadas del punto y su desplazamiento en las 6 ecuaciones.
Resolvemos el sistema y encontramos las constantes de la función de desplazamiento A1, B1, C1 y A2, B2 y C2. Reemplazamos en las ecuaciones y nos queda 1, la U sub 1 tiene que ser una función lineal de U sub 1. Fíjense que la única que es distinta de 0 es U sobre L. Entonces nos queda U, que es el desplazamiento impuesto sobre L por X1. Y U2 nos queda A2 vale 0 y C2 vale 0. Entonces nos queda menos ni por U sobre L por el desplazamiento X2. Entonces ya teniendo la función de desplazamiento, derivamos para obtener las componentes del tensor de deformaciones. Epsilon 1, 1 es igual a la derivada de U1 respecto de X1. O sea, si derivamos esto respecto de X1, nos queda directamente U sobre L, que era igual a la constante A1, U sobre L. Epsilon 2, 2 es igual a la derivada de U2 respecto de X2, o sea, menos ni por U sobre L, derivado respecto de X2, esto se va y nos queda menos ni por U sobre L, que era la constante B2. Y el gamma 1, 2, o epsilon 1, 2, que es lo mismo, es el gamma 1, 2 sobre 2, o sea, es un medio de la derivada de 1 respecto de X2 más la derivada de U2 respecto de X2. Entonces, nos queda un medio de, si derivamos esto respecto de X2 y este derivado respecto de X1, nos queda B1 más B2, que es 0. Como era de esperar, porque como estábamos aplicando un desplazamiento que era uniforme a lo largo de esto, lo que era de esperar es que esto se deforme así. A ver si les puedo dibujar exageradamente cómo sería. Exageradamente el desplazamiento de esto sería así. Mantendría el ángulo de 90 grados, y esto sería el desplazamiento U. Por eso nos dan las deformaciones específicas. Por eso las deformaciones específicas, distorsiones específicas o deformaciones angulares específicas nos da 0. Y nos quedan estas dos deformaciones diferentes de 0. Bueno, preguntas hasta ahí, así vemos propiedades. Rápido vamos a pasar a las propiedades, cómo determinamos. Vamos a ver ahora cómo encontramos. Bueno, puede volver a la diapositiva anterior. La constante de Poisson, esas nos dan como dato, ¿que no? Claro, las constantes de Poisson y el módulo elástico E son datos del problema porque son las propiedades mecánicas del material. ¿Sí? Material, ok, listo. Son las propiedades del material, que es lo que vamos a ver ahora, cómo se determinan. Si, aquí fíjense, como solamente les hemos pedido el campo de deformación, digamos con el coeficiente Poisson pueden determinar el acortamiento. Si yo además le hubiera pedido el campo de tensión, el tensor de tensiones asociado a esto, ustedes tendrían que haber armado el tensor de deformaciones, multiplicarlo por la matriz constitutiva y encontrar el tensor de tensión. Eso les podría haber pedido también, de hecho en el práctico se lo vamos a pedir. Y entonces ahí necesitan también el módulo elástico, o sea, las propiedades del material, ¿no? Que se sacan, como les digo, de tabla o son datos del problema. Bueno, pero esas tablas, digamos, no nacieron en los libros, sino que las tablas de las propiedades de los materiales se determinan en ensayos de laboratorio. Y eso lo van a ver en materiales sobradamente. Así que nosotros, yo lo que les voy a contar es la relación tensión-deformación, la forma experimental, o el estudio experimental, solamente para que sepan las propiedades mecánicas que a nosotros más nos interesan, ¿no? Pero los detalles de cómo se hacen los ensayos de laboratorio no vamos a entrar. Yo siempre les comento un poco más, pero estoy viendo que nos queda bastante poco tiempo. Entonces les cuento rápidamente de dónde sacamos, para nuestro caso, que es un material isótropo, las propiedades elásticas, el coeficiente Poisson, y además las tensiones de rotura y las tensiones de fluencia, que son las que vamos a usar para dimensionar. Si no terminamos ahora, igual el profesor Palópolis se lo va a terminar de dar el jueves. Bueno, entonces la relación entre tensión y deformación se estudia mediante ensayos experimentales. El ensayo más fácil de realizar en un laboratorio son los ensayos de tracción o de compresión simple. Básicamente se toma una probeta normalizada. Normalizada significa que se construye o se ejecuta de acuerdo a normas establecidas
de acuerdo al tipo de material del que se trata y al tipo de uso que se le va a dar. Un ensayo de tracción sería tomar esta probeta, que tiene una longitud que se llama longitud calibrada, donde se van a medir los desplazamientos, y se le aplica una carga P. Esa carga P va creciendo desde 0 hasta el final del ensayo, que es hasta la rotura, ¿sí? Entonces se va aplicando la carga P en forma gradual, de manera creciente. Además de aplicar la carga P, se pueden aplicar desplazamientos en vez de aplicar carga, y se miden deformaciones, o sea, se aplica carga y se miden desplazamientos, o se aplican desplazamientos y se lee la carga. Pero bueno, el efecto no es el mismo, pero se traduce lo mismo en una curva tensión-deformación. Entonces, aplicamos una carga, y esa carga, en vez de hacer una curva carga-desplazamiento, que sería una respuesta no objetiva, lo que se hace es una curva tensión-deformación. ¿Para qué? Para que la respuesta sea esa respuesta que yo les digo objetiva y obtengamos una ley universal de comportamiento entre tensión y deformación. Entonces, aplicamos carga, dividimos en el área inicial de la probeta, en el área que tiene antes del ensayo, y eso es lo que se llama tensión ingenieril, y dividiendo la carga en el área obtenemos la tensión. Que si a este eje, bueno, este eje lo llamemos X3, acá tendría que ser, esta sería la equivalente a la sigma 3,3. Ya se los cambio enseguida. Luego, vamos midiendo en el laboratorio cuánto va cambiando la longitud esta. Entonces esto se va estirando, si el ensayo es de tracción, entonces vamos obteniendo acá unas diferentes longitudes. La longitud que vamos obteniendo restándole la longitud inicial nos va dando los delta de L. Esos diferentes delta de L dividido la longitud original nos da la deformación específica, que si es en la dirección 3 que estamos aplicando la carga sería el equivalente a epsilon 3,3. Y luego, si en el ensayo medimos el diámetro original de la probeta, y después medimos cómo se va achicando ese diámetro o esa dimensión, porque puede ser una probeta cilíndrica o puede ser una probeta que sea de forma rectangular. Entonces medimos una dimensión. Y vamos midiendo, a medida que vamos aplicando la carga, no solamente cuánto se estira, sino cuánto se acorta en la otra dirección. Vamos midiendo el delta de D. El delta de D sobre el diámetro nos da una deformación transversal, ¿no? O sea, una deformación perpendicular a esta. Si esta era epsilon 3,3, esta será epsilon 1,1 o epsilon 2,2, lo que se achica en la otra dirección. ¿Para qué medimos esto? ¿Para calcular qué? A ver si alguien me contesta. Con esta y esta haríamos una curva sigma epsilon. ¿Y esta para qué nos puede servir? Si divido esta en esta, o sea, si divido epsilon 1 en epsilon 3,3 o epsilon 2,2 en epsilon 3,3, lo que me va a dar es el coeficiente de Poisson. ¿Sí? Bueno, entonces, nosotros medimos P, delta DL y epsilon y delta D, cambio en la longitud, aplicamos cambio de carga, medimos cambio de longitud, medimos cambio en la dimensión transversal y obtenemos, dividiendo en el área sigma, dividiendo en la longitud original epsilon longitudinal y dividiendo en la transversal, en la dimensión original transversal epsilon t. Con los pares de estos dos primeros, hacemos esta curva sigma epsilon que se llama. Y con este, dividido obtenemos el coeficiente de Poisson. Esta curva, que ya vamos a trazar una en la práctica también, puede tener diferentes formas, porque representa comportamiento del material, y el material puede tener diferentes comportamientos. Esta es una forma típica que tienen los aceros dulces, los aceros con bajo contenido de carbono, y los materiales dúctiles en general, digamos. Y tienen tramos que son fáciles de identificar. Esos tramos están descritos acá. Yo se los explico ahora, pero los tienen descritos. Entonces tenemos un tramo OA. Ese tramo, el primer tramo, OA, es el tramo de proporcionalidad. En el tramo de proporcionalidad, que llega hasta el valor de la tensión en el límite de proporcionalidad, que se llama sigma P, que como les digo lo tienen explicado acá, vale, la tensión es proporcional a la deformación. O sea que, ¿qué vale aquí, en este tramo? ¿Qué ley vale ahí? En este tramo vale la ley de Hooke. Exacto, ¿sí?
Vale la ley de Hooke porque la tensión es proporcional a la deformación. Vale hasta sigma P, que es lo que generalmente se usa para calcular el tramo, donde sigma, para calcular estructura, donde sigma es igual a epsilon por E. ¿Por qué? Porque la deformación específica todavía es pequeña. Acá crece tanto la deformación que puede llegar a ser inútil la estructura, no porque se rompa, sino porque esté excesivamente deformada. Luego vamos a tener, desde A hasta B, ¿qué característica tiene la curva esta? Desde A hasta E. Desde sigma P, que es la tensión en el límite de proporcionalidad, hasta la tensión en el límite de elasticidad. Desde acá hasta acá, el material deja de cumplir la proporcionalidad, o sea, ya no es válida la ley de Hooke, pero el material se comporta elásticamente, desde O hasta B. ¿Qué quiere decir? Que todavía acá sigue siendo elástico, que si yo descargo el material acá, la descarga sigue esta recta y vuelve hasta deformación cero. El material recupera su forma original, ¿sí? No le queda deformación permanente. Eso es hasta B. Luego, desde B hasta D, el tramo BD, el comportamiento del material se llama comportamiento plástico. Porque si yo descargo en cualquier punto entre B y D, la curva de descarga, ¿qué característica tiene? Acá tienen dibujada una curva de descarga. Pero en cualquier punto entre B y D, si yo hago una curva de descarga, ¿ya? O sea, no vuelve a su forma original. Exacto. Y se descarga paralelo a la curva original de carga. ¿Ven? Como lo ven acá también. O sea, esto pasaría si descargo en este punto o pasaría si descargo en este punto. Pero ya no vuelve a su forma original, es decir, queda con este pedacito que está aquí abajo, esto, de deformación permanente. Le queda una deformación permanente al material. Luego, pero ¿cuál es la diferencia entre todo B y D, donde el comportamiento se llama plástico, y entre C y D? ¿Qué pasa entre C y D? Entre C y D, la característica que tiene es que el material entra en lo que se llama fluencia, se alcanza lo que se llama la tensión de fluencia. Y el material fluye, ¿por qué? Porque se deforma sin que yo tenga necesidad de aumentar la tensión. Sin que aumente la tensión, el material se deforma, de manera a tensión constante, hasta el punto D. O sea que el material acá también se le dice perfectamente plástico. Perfectamente plástico, imagínense la plastilina, yo hago una presión con el dedo con la plastilina, por ahí la misma presión, yo necesito hacer más presión para que me hunda más el dedo en la plastilina. Con la misma presión se hundiría el dedo. Entonces a eso es un equivalente, digamos, un ejemplo doméstico de lo que sería a deformación constante. ¿Y por qué? ¿Y qué le pasaría a la plastilina? La plastilina tiene toda su deformación plástica. Es decir, yo quito la carga, en algo, imagínense una plastilina, quito la carga y queda deformado. No recupera nada de su deformación. Toda la deformación que tiene es plástica. Es decir que, si fuera plastilina, bajaría así, derecho. Todo es deformación permanente. Bueno, hasta el punto D. Entre el punto D y el punto E, en el tramo D, tenemos lo que se llama la zona de endurecimiento por deformación. Acá, la probeta, de nuevo yo necesito aplicar más tensión para originar deformación, por eso se llama endurecimiento por deformación, pero empieza a haber una zona donde se empiezan a localizar las deformaciones. O sea, si bien todavía hay una deformación más o menos uniforme, se empieza a visualizar una localización. Y entre E y F, se ve una curva que cae, la tensión baja, ya vamos a ver por qué, y se produce lo que se llama una localización, ya esta es la zona de localización, y es donde se va a llevar finalmente a la rotura. Aquí, zona de localización o zona de estricción, hay una fuerte estricción del área, el área disminuye mucho, y la tensión cae. Esa caída de la tensión, que está acá, se visualiza porque nosotros para calcular esta sigma de acá, dividimos siempre la P en el área original, y sin embargo acá el área se redujo mucho. Fíjense, entonces, como yo siempre estoy dividiendo en el área original, esto se observa una caída, pero en realidad como el área se reduce mucho, si yo lo haría en el área instantánea, esta curva crecería acá, que es lo que se llama diagrama real de tensiones.
Pero la medición de cómo va cayendo el área acá es muy complicada de llevar a cabo. Por eso siempre se refiere al área original. Y esta tensión, que es la máxima que se alcanza en el diagrama se llama tensión de rotura, ¿sí? Entonces, tensión de proporcionalidad es la tensión hasta que el material cumple la ley de Hooke, o sea, es lineal, elástico y lineal. Sigma de elasticidad, se curva ligeramente el diagrama, pero el material, si yo descargo, vuelve a deformación cero. Luego, en la tensión de fluencia es la tensión a la cual el material se deforma a una tensión constante, que es sigma F, hasta el valor de la tensión de rotura, que es donde ya se forma el cuello, o la estricción, donde se va a romper la. Bueno, esto que les acabo de decir es lo que está acá, perdón. Bueno, esto que está ahí explicado es eso. Acá tienen más o menos cuánto es la deformación en un material dúctil, que la deformación en el punto A es 20 veces la deformación en el punto A, que es esta deformación es aproximada, perdón, la deformación en donde empieza el comportamiento de fluencia, el D, fíjense es 20 veces la deformación en A, mientras que cuando se rompe en el punto F, perdón, es 200 veces la deformación en A. O sea, en los materiales dúctiles esos tramos son bien identificables. No así en los materiales frágiles. Bueno, lo dejamos ahí porque ya tengo que entregar el aula, chicos. A partir de esta diapositiva ya lo van a ver el día lunes, pero lo pueden, el día jueves, pero lo pueden ir leyendo porque les queda muy poquito. Bueno, los veo. Los veo el viernes para los que necesiten consulta. Ya les vamos a subir el práctico también. Y bueno, traten de ir leyendo. No sé, ¿quién quieren preguntar algo? 2 minutitos que me retrase de entregar el aula. Profe. Sí. Yo era el que a mí me chocaba a la hora de consulta con física. Ajá. No podía... ¿Vos los otros días que tienen los otros profesores tampoco podés? No, porque la de Quintero también me choca los lunes. Ah, bueno. A ver, ¿qué otro día? Yo prefiero a la mañana. ¿Qué otro día a la mañana tenés vos disponible y ya lo consultamos? Jueves y miércoles. Jueves y miércoles. Bueno, puede ser los miércoles. Yo podría dejar los miércoles de 8:30 a 9:30 y los viernes de 8:30 a 9:30. ¿Vamos? No sé si el horario del Ingenio Palópoli no es ese, ¿no es el miércoles? O es a la tarde el del... No me acuerdo. De hoy martes de 3 a 4, creo, 3 a 5. Ah, los martes. Ah, perfecto. Entonces, ¿mañana qué es? ¿Mañana? ¿Miércoles? Miércoles. Ah, bueno, sería los miércoles de 8:30 a 9:30 y los viernes de 8:30 a 9:30. Entonces ya lo voy a cambiar ahí en la plataforma. Bueno, en principio, si consigo el Zoom, sí, mañana, y si no, con seguridad, la semana que viene. ¿Sí? Gracias, profe. De nada, Gracias, chicos. profe. Bueno, chicos, que estén bien, cuídense, nos vemos en la consulta, y si no, el lunes feriado, el martes. Bueno, profe, hasta luego. Chao, chicos, hasta luego, que estén bien. Profe, gracias, hasta luego. Que ande bien. Hasta luego, profe. Gracias. Chao, chicos.